Crónicas de Banqueta presenta cápsulas de historia bien cargadas con Patti Guerra y Arturo Trejo. Bien amigos, gracias. Pues ya estamos con la segunda parte de Francisco Villa con el historiador Rey de Sel Mendoza. Y pues bueno, le damos la bienvenida. Patti, ¿cómo estás, Patti Guerra? Gracias, muy bien, gracias, Arturo. Buenas noches. Y con Rey de Sel Mendoza, gracias nuevamente por estar. Nos No, es un habíamos gusto. quedado con un poco en esta lado, pues bueno, que Villa era un bandido y era un matón a Y no le sueldo sin encontramos lo sueldo. bueno, ¿no? No le encontramos lo bueno y por ahí tenía Pati ahí alguna pregunta por hacerte, Rey de Cel. Sí, Reyes, le cuelgan mucho, como si fuera una gran hazaña a Francisco Villa, porque así lo narran, ¿no? Incluso lo he escuchado a profesores decir que es un gran orgullo que este sujeto, Francisco Villa, haya entrado a Estados Unidos y hecho ahí un destrozo en Columbus, y que haya sido pues, así que, pues de los primeros que tuvo la oportunidad de invadir Estados Unidos, cuando la verdad es que ni siquiera cruzó la frontera, ¿no? Porque, ¿qué es lo que se cuenta y qué es la realidad? Bueno, yo creo lo que se cuenta sí está por demás, ¿no? Sí, ya estamos hasta aquí, ¿no? Eso. Sí. Bueno, el asunto es eh, eh, Villa quería provocar un conflicto con Estados Unidos, una invasión, eh, y utilizar ese espíritu nacionalista que hubiera esperado que despertara en México para rearmarse, para hacer rearmarse, perdón, para rehacerse de un ejército. Y bueno, con ese ejército no combatir a los estadounidenses, combatir a los carrancistas, que era la razón de su lucha, vaya, ¿no? Según él. Eh, Villa lo que hace es juntar a varias partidas de aquí de Chihuahua, de Namiquipa sobre todo, Candelario Cervantes, Pablo y Martín López, Francisco Beltrán, etcétera. Juntan alrededor de 400 hombres y de una hacienda que se llama San Jerónimo, en el centro oeste del estado, y marchan al norte. Y Villa efectivamente no entra a Columbus, Villa se queda en la raya, en la línea fronteriza, así lo dice el propio Katz, así lo confirma Doroteo Arango en varias entrevistas que da en la época. Eh, Él se queda en la raya, no sé, unos 2, 3 kilómetros, no estoy seguro, de Columbus, y entra esta banda de personajes siniestros, la verdad. Candelario Cervantes es un personaje siniestro. Entran a las 4 de la mañana, 4:20 de la mañana, y agarran dormida a la comunidad, Era un pueblito, la ¿no? guarnición, sí, a la población. Y bueno, se dedican a saquear. Todos los testimonios coinciden en eso. Matan civiles mexicanos, entre ellos uno de apellido Pereira. Matan a niños, a mujeres, hombres, y ya uno que otro soldado. Ellos tienen más de 70 bajas. Ese no es ninguna hazaña, digo, tuvieron 70 bajas. Los soldados tuvieron no más de 20, y salen persiguiéndolos, capturan varios villistas que son juzgados y colgados. Entonces yo, por más que le busco, pues no veo ninguna hazaña. Es un asalto despoblado, prácticamente en despoblado, en un rancho polvoriento, donde no hay gran cosa, y con la intención de provocar una invasión. Digo, eso no tiene nada de patriota, ¿no? No, pero sí. Eh, Ahora, este cuento de que es el primer mexicano, el primer latinoamericano, porque ya lo cambiaron, es el primero que ataca territorio estadounidense. Eh, los primeros fueron los canadienses en 1812. El segundo, mexicano, sí, fue Juan N. Cortina en Tamaulipas, que se apoderó de Brownsville entre 1859 y 1861. Atacó varias veces. Él sí atacó una población importante, y él respondía a cuestiones políticas, patriotas, por así decirlo. Villa no, Villa respondía a ambiciones personales de buscar reconstituir un ejército que, si bien lo logró, pero a base de leva. Y otra cosa importante de esto,
que cuando invade Pershing, Chihuahua, dice, nunca lo captura. La intención de Pershing nunca fue capturarlo, para empezar. Segundo, Villa nunca enfrentó, eso sí hay que remarcarlo, a la tropa estadounidense. Eso es falso. Sí hubo enfrentamientos entre partidas villistas que comandaron, por ejemplo, a Julián Granados, Cruz Domínguez, Candelario Cervantes, que muere en un enfrentamiento con un regimiento estadounidense, que no pasaban de tiroteos, ni siquiera fueron combates formales. El único combate formal que hubo en Chihuahua contra estadounidenses fue contra un ejército carrancista y que fue en Carrizal en junio del 16. Entonces, ¿a qué vino Pershing? ¿A qué lo mandaron? Sí, el pretexto era Villa, Mm. pero era debilitar al villismo, capturan varios personajes, pero la intención de fondo era entrenar al ejército norteamericano, Con miras a la prepararlo Primera Guerra Mundial. Ok. en miras a la Gran Guerra. Sí, es que es más que evidente, ¿no? Sí. Creo que Villa, pues, representaba el mejor pretexto para venir a entrenar un ejército en territorio hostil, ¿no? ¿Qué mejor entrenamiento que es? Y fue el gran héroe, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Sí, Pershing. Sí. efectivamente. Justo ese año, salen el 5 de febrero de 1917 por Palomas. Justo el 5 de febrero del 17 salen de Chihuahua y ese año parten a Europa. O sea, ¿qué más Más, evidencia quiere? más obvio. Mm. Interesante. Hay Sí. otras historias también pues que no pintan muy bien la Villa como siempre, pero es la muerte de tantas mujeres que él lo hacía de forma masiva. Bueno, hay dos historias que son representativas de lo que Villa, de la violencia que Villa ejerció contra las mujeres, que ahorita es imposible ya que se niegue, ¿no? Negarlo de verdad es absurdo, ¿no? Es la masacre de soldaderas de Camargo, Ajá. el 12 de diciembre de 1916, cuyos restos ahí siguen pendientes. Digo, no es políticamente, pues no le interesa el poder, le interesa más Catarino Garza, que gastaron 10 millones de pesos, ¿no? Pero Sí, bueno, Exacto. a estas Panamá. mujeres, sí, y estas mujeres fueron alrededor de 110 mujeres, entre 90 y 110, además de algunas que traían a sus hijos en brazos, niños de brazos, que fueron asesinados por órdenes de Villa después de que una de ellas lo insultó. Y digo lo insultó y lo remarco y lo reafirmo, porque parte de estos cuentos villistas es que esta mujer, la esposa del pagador, le dispara a Villa y falla. Pero la verdad es que este filovillismo convirtió los insultos de una mujer, los reclamos de una mujer muy justos, los convirtió en balas para tratar de justificar esa matanza. Porque inicialmente no se negaba la matanza. Hoy sí, descaradamente lo hacen, pero esas mujeres están enterradas ahí, en un pozo. El pozo existió, hay testigos, hubo testigos, dejaron testimonio. Y la otra es el abuso masivo que hubo en San Pedro de la Cueva, en Sonora, en diciembre de 1915, donde después de asesinar a alrededor de 100 hombres, de campesinos, pequeños propietarios, en San Pedro, acusados de haber agredido a una avanzada villista, no contento con ejecutarlos, entre ellos varios menores de edad, él y sus hombres abusan de las mujeres, de las hijas, de las esposas, de las nietas de esos hombres que habían sido asesinados. Y tan es real que Calzadías Barrera, el autor favorito de estos autores filovillistas de moda, cita una carta de María de Jesús Córdoba donde ella narra los abusos que ella sufrió a manos de los villistas. Donde muchos, hoy va uno al pueblo y los descendientes, los nietos, es difícil hablar de ese abuso que sufrieron esas mujeres. Lo me Sigue duele. siendo una huella terrible. Hablemos de Namiquipa,
y de las también más de 110 mujeres que fueron abusadas en un corralón durante días. Elenia Poniatowska escribe en un libro que titula Soldaderas, que sí es una novela, pero es una novela que cuando narra lo de la Miquipa se basa en un hecho real, en un hecho real que pudimos documentar, y que todavía una mujer de más de 100 años, que fue producto de una violación, dio testimonio, nos dio testimonio de que su madre fue abusada ahí, en la Miquipa. Recogimos testimonios también de los descendientes del lugar de Barrio, una mujer de 85 años que atendía una tienda en Sateboy, que fue quemada viva por reclamarle a Villa en persona por el asesinato de su nieto. Recogimos el testimonio de 5 mujeres de entre 44 años de edad y 9 meses que fueron asesinadas dentro de su casa en Ciudad Jiménez, donde para insulto a los descendientes, esa casa ahorita es la sede de las cabalgatas villistas en Jiménez, en donde esas 5 mujeres, el lugar donde fueron asesinadas, es hoy lugar de fiesta para los villistas, donde tratan de ocultar esos hechos por rescatar la figura del caudillo. Los testimonios orales y los documentos también nos hablan de 2 mujeres que fueron torturadas y quemadas, una de 80 años, otra de 29, abuela y nieta, en Valle de Rosario, Chihuahua, en 1918. Entonces está lleno, yo lo he remarcado siempre, ¿no? Chihuahua, Durango, Sonora, el norte de la República en sí, está lleno de fosas comunes. No es nuevo lo del fenómeno del narcotráfico y estas fosas comunes, estos asesinatos. Tenemos una larga tradición en el norte desde la Revolución, particularmente con la figura de Villa, de fosas comunes, de civiles asesinados, ejecutados y torturados en Chihuahua. Y ese es el tipo de personajes que encumbran el régimen actual. Ese es el personaje que quieren de ejemplo en la juventud, ¿sí? Esa es la clase de ejemplo que quiere la 4T y su gobierno para los jóvenes. Increíble. Esos son los abrazos que se le da a los delincuentes y el ejemplo que se les da. Eso es lo que se espera, ¿no? En un futuro que estos personajes actuales, autores de tanta violencia, reconocerles que. Entonces, eso representa a Villa aquí en el norte, ¿no? Por lo menos en el norte hay cicatrices de esas heridas y ahí están presentes todavía, ¿no? Claro, Es ahí lo que te mencionaba acerca de estos testimonios orales que no los toman en cuenta, no los quieren tomar en cuenta. Pero es esa la parte de la historia en la que en el texto es una cosa y con ellos totalmente opuesta, diferente, porque es cuando dicen, no, vengan a platicar con los deudos, con los familiares, que Villa no era ese el personaje que están presentando o que nos están presentando, ¿no? Vean el saqueo que hizo, nos quitó haciendas, nos quitó casas, violó a mi abuela, se llevó a mi mamá, ese tipo de cosas, por gracias a estos testimonios y que ellos no le dan esta validez. Sí, efectivamente, pero todo, ¿para qué? O sea, entre más niegan los hechos, creo que más brota, ¿no? Porque me daba mucha... De hecho, les agradecí en muchas ocasiones sus ataques, sus insultos, porque parecía que entre más me atacaban y más insultaban el trabajo, porque pues uno no buscaba eso, buscaba que confrontar las fuentes mías con las de ellos, pero bueno, no se pudo. Salían más personas a decir, oye, entrevístame, yo tengo documentos, tengo cartas, a mi abuela le pasó esto, a mi bisabuela esto, otro. Entonces me dio para encontrar más testimonios, más documentos. Y bueno, es algo que yo agradezco, ¿no? También sería ingrato no hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en deuda los historiadores con esa historia común, con esa historia cotidiana que se vivió en la Revolución. Porque no solamente fue Villa, hubo otros. Villa es el que más recuerdo terrible dejó en el norte, sin duda. Pero no sé si se han dado cuenta, pero cuando hablamos de la revolución no hablamos de la persona común, del ciudadano común, hablamos de los caudillos, no hablamos de las mujeres. El maestro Raúl Herrera hizo una magnífica fotografía de la época en su libro de historia, porque no me atrevo ni siquiera a decirle novela. Hace un retrato fabuloso y a la vez terrible
de lo que las mujeres padecieron en la revolución cuando los maridos se iban a la guerra, cuando los maridos eran asesinados o morían en combate. Ellas eran las que enfrentaban la terrible realidad de sobrellevar a los hijos, al hogar, a no tener a ese hombre que en la época pues era el que proveía la casa, el vivir la violencia de los enemigos políticos del marido, o ellos que no conocían de facciones, las mujeres, los niños, que padecieron los excesos de esas brutalidades, ¿no? El Villa que perseguía a los hijos de los Herrera por ser hijos de Herrera, por apellidarse Herrera, que persiguió a los Anchondo, a los hijos de los Anchondo, que no conocían de facciones por ser ancho, por llevar un apellido. Esas historias de las personas comunes, desafortunadamente, entre más pasa el tiempo, más vamos perdiendo. Estamos idiotizados con las historias de los caudillos, de los grandes procesos. Y hablo desde los académicos hasta los cronistas. ¿Cómo explicamos la historia en provincia, ¿no? En Chihuahua. Digo, los cronistas de aquí, no quiero decir nombres. Sí, Juárez vino a Chihuahua en 1860. Antes estuvo Hidalgo en 1811. Pues sí, pero ¿qué pasó entre el 11 y el 60? O sea, tenemos historia. No tuvo que haber pasado un personaje aquí importante para que decir, no tenemos historia si no vino nadie del centro. Juárez, ¿no? Entonces, eso es absurdo. O sea, la historia cotidiana, la historia del ciudadano común, estamos en deuda con eso. Y sí, desafortunadamente, la historia de la revolución es una historia de la tragedia nacional. Es una historia de asesinatos, de enfermedades, de gente que tuvo que emigrar y no volvió. Durango, Morelos, Zacatecas vivió una tragedia demográfica que hasta ahora no se han recuperado. Vean los números del INEGI. O sea, la población jamás se recuperó. La revolución, yo por más que le busque, fue una tragedia nacional. Sí, lo que pasa es que ya en los 70 años del peronismo buscaron legitimarse a través de ese proceso histórico, ¿no? Y por eso es la revolución y los ponen todos juntitos como si fueran muy cuates, ¿no? Como si eran muy amigos entre ellos y se mataron entre ellos, ¿no? Sí, o sea, es la historia de ambiciones, de caudillismo, de pandillas prácticamente, ¿no? Sí, porque ya era guerra civil al final. Y bueno, ¿y quién mató a Villa entonces? Porque el cuento que nos cuentan, ¿no? Es que pues fue Obregón, ¿no? O Calles, o alguno de ellos. Y tú Bueno, acabas de probar que no, en tu libro más reciente, ¿no? sí, y bueno, me llamó la atención que pues la Biblia del filovillismo, que es el libro de Pancho Villa de Katz, dice que, o sea, ni para Katz queda claro. Dice, hay indicios de que funcionarios menores estuvieron informados de que iba a ocurrir un atentado. Pero si eso lo trasladamos a decir que fue Obregón y Calles, es muy distinto. Pero lo dice Katz. Entonces, digo yo, O la Biblia. yo sé que las películas de Antonio Aguilar, los corridos, están muy bonitos y la trama estaba excelente. Pedro Armendáriz. La gente cuando pensaba en Villa antes pensaba en Pedro Armendáriz, ¿no? Sí, Antonio Aguilar. tremendo. Y esas son desafortunadamente durante mucho tiempo esas fueron las referencias históricas, ¿no? Y bueno, Villa no lo mató Calles, no lo mató Obregón. Obviamente festejaron la muerte de este señor. Te lo quitaron de encima, ¿no? Pues sí, pero digo yo, y caray, Obregón le regalaba ametralladoras. ¿Cómo le iba a tener miedo a que se levantara en armas? Le regalaba cartuchos, le pagaba 10,000 pesos mensuales por una escolta de 54 hombres. Digo, si le quisiera matar, yo no rodearía a un tipo de 54 hombres para luego matarlo, ¿no? Sí, claro. Le regaló la hacienda. No es cierto que Villa la compró o que la pagó después. Ahí están los documentos en la Sedena. Y ya Bueno, perdón. estaba tranquilito ahí en su hacienda, ¿no? Sí, Se creía el rey, se comportaba como rey y ya lo tenían tranquilo, ¿no? Luis León en una carta le escribe a Calles, está aburguesado, Exacto. está metido en sus negocios, ya no le interesa la política. Es un tipo ególatra, sí,
le gusta que lo entrevisten, le gusta que lo citen, que lo visiten, sí, pero no había ningún interés por parte del gobierno. Es 1923, viene la sucesión. Villa no significaba nada políticamente. Estaba siendo utilizado por el grupo de Adolfo de la Huerta, tal vez. Félix Palavicini, con esta entrevista que le hace el Universal, que dicen que esa entrevista es el que de ahí se agarra el poder para hacer la conspiración. No es cierto, es falso. Palavicini era villista. Palavicini acompaña de la Huerta, lo acompaña en la campaña y en la rebelión. Quien mata a Villa es un grupo de pequeños propietarios, de rancheros, de campesinos, que estaban sumamente dolidos con él porque les asesinó a sus padres, a sus tíos, a sus primos, a sus hermanos, a sus abuelos. Entonces, cuando Jesús Herrera, que es el autor intelectual, él dice, me va a matar a mí, ya mató a todos mis hermanos. Villa intenta 2 veces matar a Jesús Herrera. ¿Por qué? Nada más por ser el último de los Herrera, nada más por eso. Jesús Herrera nunca se inmiscuyó en la revolución, él estuvo en sus negocios, a diferencia de sus hermanos. Cuando él es funcionario federal, tiene acceso a recursos, dice, voy a matarlo antes de que me mate a mí. ¿Qué hace? Contacta gente en Parral que está dolida, que esté dispuesta a apoyar con recursos económicos, y todos ellos, no es cierto que eran sicarios, eso sí hay que remarcarlo, porque hasta Ruperto Vara, que dicen que era un matón, Ruperto Vara perdió a su papá y su mamá era espía en la hacienda de Canutillo. O sea, tanto era el odio, el deseo de venganza. Por eso tanta hazaña, ¿no? Porque sí está muy feo cómo lo matan, ¿no? El Dodge quedó como Gruyère. Sí, sí, o sea, digo, también es no quiero que se oiga feo, pero fue una hazaña, porque eran rancheros acostumbrados, buenos tiradores, a usar las armas en el campo. Y es un auto en movimiento. Eso es nuevo, ¿no? Salir a la calle, enfrentarlo y abrir fuego y tirarle a matar, porque si Villa hubiera sobrevivido, esa gente no estaría no existirían sus descendientes, ¿no? Para empezar. Ellos sabían que se la jugaban ahí. En las entrevistas que recopilé y que dieron, testimonios que dejaron, afortunadamente, ellos hablan, dice, ahí íbamos a morirnos, dice, porque si sobrevivían, él sabía quiénes éramos y nos iban a acabar. Además, no solamente ese es el deseo de venganza, también es el deseo de sobrevivir. Villa había amenazado a todos los pequeños propietarios que tenían sus tierras alrededor del río Sextín. Había amenazado con arrasarlos, con matarlos, porque él quería las aguas, acceso total a las aguas bajas del río Sextín, porque ese río que atraviesa Canutillo era muy importante para Canutillo y para las propiedades anexas. Entonces era una amenaza velada aparte contra ellos. Él los había amenazado también. Entonces, todo eso en el libro lo explico, de que pues a lo mejor no suena tan apantallante como que un presidente ordene un asesinato, ¿no? Pero Pues, eso es suficiente. Y todas las que debía, ¿no? O sea, todas las que debía. sí, sí. Y ahí en el libro lo explico. Yo creo que es más fácil es decirlo, la evidencia ahí está, ¿no? Hasta ahorita pues no se me ha presentado un documento, yo no he encontrado un documento que diga Obregón o Calles ordenando el asesinato. Ahora me dicen, oye, pues yo no veo un presidente ordenando un asesinato con un documento o algo en la época, pues es que lo iban a descubrir en los archivos. Oigan, pues estamos hablando de 1923, no existía la transparencia, no había una ley de transparencia, eran militares, eran hombres que ordenaban asesinar a diestra y siniestra y lo Mátalos en podían caliente. poner en un papel sin ningún problema. El mátalos en caliente famoso, ¿no? Claro. Sí, entonces, eh, no hay evidencia, el mismo Katz lo deja dicho, ¿no? Dice, hay indicios que apuntan a que funcionarios menores estaban enterados, palabras más, palabras menos, de que Villa iba a ser, de que había un complot, pero decidieron no actuar, Exacto. punto. Esa es a lo mejor la complicidad, ¿no? El Ujú. permitir actuar. Eso está Sí, interesante. Claro, y como bien dices, ¿no? Mientras no salga un documento que
que diga lo contrario, esa es la teoría plausible y la teoría demostrada, ¿no? Ujú. Sí, Está muy interesante, muy bien. Caray, pues cuántas luces, ¿no? Cuántas luces sobre un personaje tan oscuro que últimamente tiene muchos reflectores, ¿no? Que no se merece. Yo creo, Rey de Cel, no le encontramos pues ya todavía nada a favor de Villa, ¿no? Todavía creo que no, El no. primero, ¿eh? El primer personaje, es que no hemos visto a Huerta ni a Leonardo Márquez, pero sí es el primero que nos encontramos toda oscuridad. sí, es que, bueno, comparar es odioso, pero yo creo que hay personajes que caen en el abuso, ciertamente. Son hombres de armas, son de guerra, efectivamente, sí. Pero creo que no hay ninguno en la historia de México que haya actuado con tanta brutalidad contra la población civil. Es que ese es el punto, ¿sí? En donde incluso si tuviera algún mérito, que para mí no lo tiene, digo, lo digo en cuestiones muy personal, que se los he buscado hasta por debajo de las piedras, el solo hecho de haber asesinado una sola mujer o haber asesinado un solo niño, Pase asesino, claro. lo demerita absolutamente. Y claro, en esta idea de encumbrar héroes y condenar villanos, pues no cabe, ¿verdad? Pero pues lo siento mucho, o sea, por No, eso la historia oficial pues no es historia académica, no es historia, no está basada en documentos, es lo que menos importa, ¿no? Digo, pues, Exacto, el INERV es una caricatura ahorita, ¿no? exacto, Pero, exacto. Y aparte, bueno, ver a Villa, o sea, lo que pasa es que ahora la historia oficial trata de defender, en lugar de ver y decir, bueno, sí es verdad, no había, tienen razón, no, trata de verle el modo de acomodarle para que su héroe sea héroe, ¿no? Y que no salga lastimado y que te digo que viera con que el señor no es violador, sino se casó, no es matón, sino que lo tenía que hacer a fuerza. pero se esa es otra historia. Esa es otra Ey, historia y es igual de terrible. Digo, eh, no me dedico nada más a Villa, pero bueno, y a veces para desintoxicarme hago trabajos de historia de patrimonio cultural. Pero bueno, ahorita estoy trabajando precisamente en un proyecto porque sí es escabroso y hasta molesto a veces escuchar que con tanta facilidad hablan de las esposas de Villa. Estamos en un proyecto sobre las mujeres y Villa donde abordamos las historias documentadas de las mujeres con las que se involucró. Y pues no sé si quieren que les adelante a algo. ver, sí, sí, sí. La línea. Bueno, estamos partiendo de las listas de mujeres con las que se dice que tuvo una relación. Hay unas que está obvio, ¿no? Austreberta Rentería, con la que hay un acta de matrimonio, Juana Torres, Luz Corral, Soledad Áñez, pero esas son las cuatro de las que hay un documento, ¿sí? Ya no hablemos de validez del matrimonio. Hay un documento que dice que se casó con ellos. Eh, Perdón, pero otra vez, lo siento por Paco Taibo, pero en su novela de Pancho Villa, en su biografía narrativa, él enlista con una desfachatez terrible, y que es una sinvergüenza, ¿eh? Una lista de más de 20 mujeres y pone las fechas de matrimonio. Digo, yo basado, sé que él no va a archivos, ¿no? Pero eh, es muy sencillo, va uno a los libros del registro civil claro, ahí están, de ¿no? cada una de las localidades que él da y las fechas, y pues, ¿qué creen? No existe. Ten, O sea, es una burla al lector, de verdad, es una burla ese libro. Y, y las únicas que hay son esas cuatro. Y lo digo porque me consta. Y cuando él quiera, y haciendo alusión a la entrevista que le hizo Hernán Brunera estos días, cuando quiera, yo le demuestro que lo que pone ahí, hay mentiras terribles ahí, que mata personajes 20 páginas atrás y los revive 20 páginas adelante. En fin, entonces, de esas mujeres, solo cuatro hay actas, ¿sí? De las demás, Paula Lamillo, la misma Austreberta Rentería, Guadalupe Cos y muchas otras fueron
jovencitas menores de edad, en esa época menores de edad, que fueron secuestradas, dicho por ellas en testimonios que dejaron, escritos, entrevistas, secuestradas, abusadas, y producto de eso nacieron Hijos. hijos ilegítimos, entre comillas, ¿no? Como era el término de la época, pero ahí están los documentos, están las actas de nacimiento de los hijos, están los testimonios de ella, de sus familiares, y perdón, pero por lo menos los descendientes de Guadalupe Cos fueron producto de un abuso sexual. Y acabo de tener una entrevista con una sobrina de la señorita de Guadalupe Cos, que ya murió hace muchos años, pero una sobrina de ella, 93 años, Natalia, vive en Estados Unidos, de las familias que huyeron en la época de la Revolución. Ella me dio testimonio de testigo del abuso que sufrió Guadalupe. Esa es una de entre tantas, ¿sí? Miles. Una de las que Taibo le llama esposas fue asesinada, fue quemada viva en el municipio de Ocampo, Durango, en 1920. Cuando ella no quiso entregarle a su hijo, es Miguel. Miguel fue adoptado por Soledad Seáñez, Miguel Villa Seáñez, que también hay que decir, en esa época las personas asumían los apellidos y así se los tomaba en cuenta o los respetaba la autoridad. No es como ahora, ¿no? Que tiene que ir a registrarlo y una identificación, ¿no? Miguel Seáñez fue adoptado por Soledad y él era hijo de esa mujer que fue quemada viva por Villa y Ramón Contreras, uno de los que iban en el auto en Parral en el 23. Y es Soledad Seáñez la que dice ante un juez en 1974 que María Arreola fue quemada Villa por Villa. Entonces no lo digo yo, no lo dice la familia, lo dice una de las esposas de Villa. Entonces esas historias, que no sé si porque las haya ignorado convenientemente o porque no iba a sus intereses políticos, pues a Taibo no decidió no ponerlo en el libro, no sé, pero esas historias son falsas. Villa se casó por lo menos 4 veces. No, de las mujeres, de las listas que viene ahí, tan fácil como ir al registro civil o al eclesiástico, no hubo. No existe. Ahora, hay también la historia de Soledad Seáñez, donde se fingía la ceremonia y arrancaban la hoja y bla, bla, bla. ¿Sí? Hay historias de esas. Pero digo, o sea, fingir una ceremonia no es una burla también para una mujer. Ahora, fingir una ceremonia después de haber sido abusada sexualmente, digo, Pues es un ¿qué crimen. clase de sujeto hace eso, no? Claro. Entonces, esos son de las historias que queremos abordar en ese texto pues que esperemos salga el próximo año. Pretendemos que este sí sea un texto breve, porque Sí, sí, son bastante extensos, sí. son bastante extensos y pues son pesados, difíciles de leer, son historias terribles también, que también nos cuesta trabajo contarlas, ¿no? No, pero hay que contarlas. Ahora sí que el destino de cada historiador es encontrarse las verdades, ¿no? Y mis respetos para tu trabajo, que de verdad no debe ser nada fácil leer cosas tan terribles, ¿no? Y pues ni modo, hay que registrarlas, hay que escribirlas, ¿no? Y pues ánimo, Rey de Ser, porque los ataques no van a parar. Y después Otros hay que 6 años. contarlas, y después hay que contarlas y esperarte a todo el hate que dicen ahora que te tiran. Pero vas a tener una ventaja ya para el próximo año, Redesel, pues ya no van a estar ellos en el gobierno y en funciones, creo yo. Pero vamos a ver entonces ahora Si en dónde ganaron. están estos nuevos, qué nuevos puestos tendrán estos historiadores o estos, ¿no? Ratificaron a Taibo, ¿no? Él Sí, solito también en el Fondo de Cultura, ¿no? Él solito se ratificó. Sí, 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 y pues aquí el problema es el problema de la censura, de pues, los libros que venden en Conaculta, en lo que convirtió el Conaculta es lamentable, ¿no? La producción tiene que ver con ideología, con los textos que le gustan a un personaje. Tú vas Eh, al Rosario Castellanos y te pones a llorar de sí, verlo Pero hay mesas exclusivas para donde están sus libros, casualmente. casualmente y todo. exactamente. Aquí en Chihuahua, los aparadores de las librerías de Conaculta, son las 3, 4 novelas de Taibo de moda, los libros de Pedro Salmerón, y
Hasta exacto, ahí, no, es exacto. triste, es Y lamentable. el otro Es personaje una que campaña dices, ideologizante lo que están haciendo. Exacto. exacto, exacto. Y el otro personaje que dices, Pedro, pues a ver en dónde se acomoda, porque ya ves que le han dado y la gente lo ha rechazado y ni Panamá lo quiere, ni en México lo quieren, que también eso, ¿no? Todos tienen fecha y se acaba ahí este periodo y entonces ahora ¿qué harán? Perdón, no sé si puedo aprovechar tu espacio. Más. Si quisiera hacerles esa invitación que se las he Ujú. hecho desde el 2016, que estuve en la Ciudad de México un mes, se los hice públicamente en Tlalpan, en las redes. Desde 2016 estoy esperando, pues, él le ha dicho que nadie se ha atrevido a contradecirlos o a contradecir sus trabajos o probar que lo que dicen es inexacto. Aprovecho el espacio para hacerles la invitación pública, que hablemos de estos temas sin insultos, sin acusaciones falsas. Y lo digo por Taibo, ¿no? Porque por Exacto, Salmerón, pues yo creo que no, Taibo es una figura pública que yo creo que debe tener más cuidado a veces con sus comentarios, con sus señalamientos, con sus insultos, porque es una figura pública. Y creo que es tan fácil como debatir cada quien con nuestro trabajo bajo el brazo exacto. y decir por qué no estamos de acuerdo uno con el otro y pedir elementos de prueba y creo que sería algo muy, pues, Sano, educativo, ¿no? Interesante, hasta morboso, yo creo, sí. Y Exacto. pero sano para la Academia Mexicana, ¿no? Para la historia, para los yo que nos no gusta. diría tanto para la academia, perdóname, Sí, lo diría para el público en general, eh, para el lector, Exacto. para el lector que no, para el lector, obviamente el que lee textos académicos, y como no. lee libros, como lee novelas, como lee libros de difusión, que son los míos, y, y, y sacar, construir algo, ¿no? De esto. Y yo sé que a lo mejor estoy pidiendo mucho, pero pues ahí está, ¿no? Porque él dice que nunca le hemos hecho el reto, o nunca hemos hecho el llamado. Desde el 2016 se lo estoy haciendo, se lo reitero, y aprovecho tu medio para invitarlo, ¿no? ¿No? Adelante, adelante, y si nos están Ahí oyendo, que yo quedó. creo que sí, si no nos oyen ellos, nos oyen amigos de ellos, Cuates. y por supuesto que se los van a decir, así es de que sería fabuloso, y si es por aquí, por medio de crónicas o por de cápsulas de historia bien cargadas, lo podemos hacer. Yo te lo No, agradezco mucho tu tiempo, Rey de Cel, de verdad, porque se nos está agotando, y fue muy esclarecedor platicar contigo, Reyes. Muchísimas gracias, un honor conocerte. No, gracias a ustedes por el espacio. la verdad que sí, y creo que pues nos dejaste todavía con más ganas de poderlo leer y Fíjate saber más más. cosas de Villa. Y pues que tu nuevo libro, el de Emboscada, para que lo consigan y se pongan a leerlo ya. Están en Amazon, ¿verdad? Ah, Yo sí, creo que ahorita sí. está en amazon.com.mx y amazon.com está tengo entendido que está en formato digital Ujú. y en pasta blanda. Anda, Hemos tenido problemas últimamente, pero si no pueden comprarlo hoy, pueden entrar al otro día y exacto. adquirirlo. Que le insistan, que le vean. Te agradezco mucho el tiempo, Ser porque se nos termina. Sí. Gracias, No, a Pati. ustedes, Nos muchas vemos gracias. el próximo Gracias, Arturo. martes con otro capítulo más, otro episodio de cápsulas de historia bien Me cargadas. encanta. Cuídense Gracias, Denis. mucho. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Hasta luego.